Hola amigos de Cepi Barrica, hoy nos encontramos en Le Vinerie, en compañía de doña Laura Mora Muñoz, quien es sommelier de la Escuela Argentina de Sommelier y del CET de Barcelona. Así es. Okay. Buenas tardes doña Laura, ¿cómo está usted? Muy bien, encantada de tenerlos en nuestra tienda y bueno, hoy vamos a manejar un tema súper interesante. Sí, yo creo que hoy vamos a manejar un tema que está en boga y es el maridaje de los vinos. ¿Cómo logramos tener esa mayor sensación de gusto cuando estamos degustando un tipo de vino con la comida? ¿Qué nos puede hablar usted del maridaje, doña Laura? Bueno, creo que debemos de empezar por dar la definición. Cuando hablamos de maridaje, podemos creer que solamente estamos hablando de vino y comida, pero en realidad el maridaje tiene que ver con toda aquella relación de un alimento con una bebida alcohólica o no, ¿verdad? Y cómo ellos pueden interrelacionarse para que nos puedan dar una oportunidad sabrosa, una ocasión especial, una experiencia gastronómica. Y para lograr esas experiencias gastronómicas tenemos que llegar a tener ciertos parámetros o nada más la prueba y error. ¿Cómo hacemos nosotros para llegar a esos consensos? Ok, bueno, habría que partir de una serie de principios o de reglamentos básicos, pero considero que lo primero debe de ser entender un poco la forma en cómo yo percibo el vino y cómo percibo la comida y hacer un proceso de desconstrucción de cada uno de ellos para identificar similitudes uno con otro y empezar a hacer esas relaciones. Empezamos primero, por ejemplo, identificando texturas, que considero que es la primera parte para empezar a hacer un análisis de ese tipo. O sea, eso me quiere decir que no puedo tomar cualquier alimento y combinarlo con el vino que yo quiera. Tengo que seguir ciertos parámetros para lograr esa exquisitez. Si finalmente le gusta cualquier vino con cualquier comida, usted siéntase en la libertad de hacerlo. Pero sí hay una serie de reglamentos que hacen que se potencie esa experiencia, que todavía siguiéndolos logramos una mejor relación. Y si está escrito y se ha llevado a la práctica y ha funcionado, pues los consejos que les vamos a dar quisiera que también los pongan en práctica. Cuando hablo de texturas, te mencionaba, podemos estar hablando, por ejemplo, de las texturas grasosas, de las texturas harinosas, de las cremosas, de las crocantes y no podemos olvidar las fibrosas que también juegan un papel importante en el análisis de este binomio de vino y comida o alguna otra bebida y comida. Y eso entonces me tiene que indicar cuáles van con cuál. No podemos decir... Me da una pauta, ¿cómo no? Claro que sí. Por ejemplo, si estamos pensando en un vino tinto que tiene un poco más de estructura, si voy a inclinarme entonces en buscar acompañamientos que tengan crocancia, que tengan grasa, que sean harinosos, que de alguna manera levanten la estructura en boca para que compensen con esa fuerza del vino. Por eso, pero entonces, ¿qué va primero? ¿Escogemos primero la comida o escogemos primero el vino? ¿En qué nos tenemos que basar para saber dónde podemos mejorar esa experiencia con el vino que vamos a degustar? Bueno, yo creo que la ocasión es finalmente la que da la pauta. ¿Por qué? Porque si lo que quiero es simplemente tener una conversación con una familiar, un amigo, qué sé yo, pues entonces pongo un vino que se preste para que hablemos y charlemos y disfrutemos. Si lo que tengo es más bien una oportunidad para hacer un negocio, yo quiero agasajar o quedar muy bien con la persona con la que voy a hacer el negocio, posiblemente piense en acompañar un plato con un vino especial, porque hay algo relevante que yo estoy tratando de cerrar, ¿verdad? Entonces la ocasión de alguna manera sí me va dando la pauta. El éxito de esto coincide o termina en el hecho de que logremos potenciar la experiencia. Finalmente, esa es como la meta. Yo siempre he pensado de que a mí me ponen una comida y me invitan a comer en este evento diferente. Me invitaron a comer. Entonces, la persona que me invitó a comer debería estar pensando en qué va a servir antes de lo que va a ofrecer como vino
o su preparación de los alimentos va a ir en relación al vino que tienen pensado. De hecho, en el mercado encontramos cada día más opciones de lugares donde la moda es poder servir una cena de tiempos que llamamos, donde cada uno de ellos va acompañado con un vino diferente. Y ciertamente hay una serie de pautas y reglamentos que nos dicen cuál es ese orden. Por ejemplo, estamos pensando que primero vamos a poner los espumantes, que son normalmente los que empiezan a acompañar un brindis o a abrir como aperitivo la experiencia. Podemos pensar después que siguen los blancos, pero tienen que ser blancos secos, ¿verdad? No pueden ser blancos que tengan algún azúcar residual. Luego pensamos en rosados, luego los tintos, finalmente los fortificados. Esto con la intención, más que nada, de ir de menos a más, para que la boca, conforme voy pasando de un tiempo a otro, no pierda la experiencia del vino anterior. Porque si es al revés, se satura, y si le ponemos luego un vino o una comida menos potente, menos intensa, posiblemente ya ese tiempo se perdió. Entonces sí es importante cuidar algunos criterios como de menos alcohólico, más alcohólico, de más joven a más añejado, con más evolución, con más guarda, y en los colores, así como te mencioné, el blanco, el rosado y el tinto. Y de esta manera vamos a poder ir teniendo una guía de avance en la experiencia que me va dando más chance de que el resultado final se logre y que sea realmente algo que se disfrute, que se acompañe y se disfrute. Para tener una experiencia exquisita con esto del maridaje, también me imagino que hay pautas que hay que seguir o hay teorías que tenemos que manejar sobre lo que es un maridaje. ¿Por qué? Porque sabemos que son diferentes vinos, diferentes regiones y diferentes alimentos los que vamos a acompañar con esto. Fíjate que sí, hay bastante teoría en el tema y podemos citar uno que es la teoría de los maridajes regionales. Lo que busca la teoría del maridaje regional es acompañar los vinos de la región con la gastronomía que es afín a esa región. Así, el clásico ejemplo es la empanada argentina con el Malbec argentino. Nos hace alusión de lo que es representativo de ese lugar. Y en eso consta el maridaje regional. Eso me lleva también a España, a una paella con un tempranillo. Correcto. ¿Ah? Las pastas en Italia, ¿con qué lo maridamos entonces? Con todas las variedades de Chiantis, clásicos, montepulcianos y etcétera, de uvas y variedades hermosas que Italia tiene. ¿Cuál es otra de las teorías que se usa para ese correcto maridaje de los alimentos? Bueno, tenemos la teoría de cocina de estación y eso se aplica más que todo en países donde las estaciones están más marcadas. Tal vez Costa Rica no es un buen ejemplo de eso, pero sí es el momento donde las temperaturas y los climas de las regiones nos obligan de alguna forma a cambiar un poco la alimentación del momento. Entonces, si estamos hablando de la época fría, normalmente la intención de la comida empieza a ser más hacia cortes más grasosos, quesos más maduros, y eso va de la mano con un vino que tenga más estructura, más cuerpo, un poquito más de grado alcohólico, porque el cuerpo lo que necesita es levantar un poquito la caloría. Y en ese sentido, cuando estamos en los lugares donde hace frío, como que hay una tendencia a migrar a eso. Contrario a cuando estamos en verano, que hace mucho calor y lo que provoca realmente son ensaladas, sopas frías, comidas más suaves, no tan pesadas, y como consecuencia, buscando ese balance, el vino también tiene que ser así, con más acidez, menos alcohólico, etc. Cuando nos encontramos con otro tipo de vinos como los dulces y aplicamos con cosas dulces, porque la regla me dice que lo dulce va con lo dulce, pero a veces no tenemos ese dulce, sino que al final de una cena encontramos y nos dan un queso. Ese tipo de maridaje, ¿cómo lo podríamos estar catalogando? Perfecto, y es divino. Lo que pasa es que nuestra cultura, tal vez aquí en Costa Rica, no tenemos todavía la apertura para ese tipo de tiempos, ¿verdad? De cerrar una cena muy elegante. En Francia, en Europa es muy común
de que el último tiempo no es un postre como nosotros, sino que se trata de una tabla de quesos, donde incluso esa tabla de quesos puede venir acompañada de diferentes tipos de vino. Y si finalmente dentro de ellos hay uno dulce que acompañe bien algún quesito azul o algo así, hace que esa experiencia definitivamente sea perfecta. Claro que sí. Hablando de toda esta teoría, doña Laura, y sabiendo el conocimiento que usted nos está expresando aquí con todas estas combinaciones que podemos hacer, denos algunos ejemplos de esos maridajes genéricos que tenemos. ¿Por qué? ¿Con qué degustamos un blanco? ¿Con qué degustamos un rosado? Un tinto, hasta un dulce. A ver, ¿qué le podemos decir a nuestros seguidores para que ellos busquen y experimenten lo que es el maridaje de los vinos? Bueno, clasificar los vinos por estilos de una manera sencilla es complicado, porque hay una gran cantidad de estilos, pero podemos hacer un grupo genérico que tiene que ver con todos los blancos aromáticos, y son precisamente llamados así porque por la característica de la uva, la característica varietal de la cepa con la cual está hecha, permite expresar en nariz más flor que fruta. Son vinos súper elegantes, normalmente alemanes, es lo que más tenemos en el mercado. Y estamos hablando de uvas como la Riesling, el Torrontés argentino, el Viognier, el Gewürztraminer. Tienen una fragancia de flor, de azahar, de manzanilla, exquisitos. Entonces estos estilos de vinos jóvenes, blancos, frescos, con esa fragancia, se acostumbran a acompañar más que todo con comidas que tengan especia, que sean fragantes, no picantes, sino especiados. Entonces aquí metemos todo lo que son la comida thai, la hindú, este estilo. Sin embargo, dentro de la cápsula esta de información que queremos compartir, la idea es poder dar ideas de cómo estos estilos de vino pueden acompañar comidas nuestras, porque definitivamente tenemos la posibilidad de usar la gastronomía nacional para acompañar los vinos, y esa es la idea, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos pensar que podemos acompañar las famosas caldosas, podemos acompañar la comida limonense, que es muy fragante y que tiene su base de leche de coco que la hace súper agradable en nariz y cremosa y especiada, ¿cómo no? Entonces esos estilos podrían ir acompañados muy bien con vinos que tengan estas uvas que expresen esa nota floral, como por decir una agrupación, ¿verdad? Luego podemos pensar en vinos blancos, siempre jóvenes, más frutales, que su acidez es un elemento muy importante y muy marcado en boca. Como ácidos que son, acompañan muy bien preparaciones hechas a base de limón y frutos de mar. Nosotros tenemos una gran cantidad, afortunadamente, de comida de ese estilo, y entonces igual podemos pensar en sopas de pescado, podemos pensar en ceviches de tilapia o de plátano verde. ¿Por qué? Porque se hacen con limón, y entonces la acidez que tiene este vino acompaña bien el limón que se le acompaña a este plato. Ahí está otra de las reglas del maridaje: ácido con ácido. Con ácido. Y lo asociamos más que todo, y los ejemplos que estoy dándote tienen que ver con frutos de mar, porque hay una característica que tienen ellos y es su salinidad, que hace que no rime tanto con tintos, pero sí con blancos frescos jóvenes. ¿Qué otra categoría podemos hablar de los blancos? Aquellos que, teniendo toda esa expresión de fruta y de nariz tan rica, han tenido la oportunidad de evolucionar o de hacerse más estructurados porque han pasado por madera. Un ejemplo clásico, un Chardonnay, que tiene contacto con madera o que ha pasado por lías. ¿Qué es la uva característica que podemos decir que está en contacto con madera? Pero vieras que he encontrado unos Sauvignon Blanc con madera extraordinarios, súper interesantes, que logran ese objetivo de darle estructura al vino. Entonces, cuando estamos hablando de esos vinos, ya empezamos a pensar en quesos cremosos, salsas un poco más con queso, comidas que tengan un poquito más de grasa, ¿sí? Quesos más potentes, quesos más especiados. Así,
Y un ejemplo clásico de los domingos cuando uno va donde la abuela, donde la mamá a comer, es el arroz con pollo. Un chardonnay de barrica con arroz con pollo es delicioso. El que no lo ha probado debería de hacerlo porque es un maridaje divino. Bueno, eso es lo que estamos tratando. Amigos de Cepa Rica, muy interesante este tema de maridaje. Esta es la primera parte y tenemos una segunda parte con doña Laura Mora en Levinería.